Hola, soy Jason. Tengo 24 años y, sinceramente, mi vida no es nada especial. Vivo en un pequeño pueblo de Michigan y me dedico a arreglar motos. No es nada lujoso, pero me mantiene ocupado y me paga las facturas. Siempre me ha gustado la simplicidad de mi trabajo, un motor roto, una rueda dañada. Veo el problema y lo arreglo. No hay que adivinar nada, y eso me gusta. Vivo solo en un modesto apartamento encima del taller donde trabajo. La mayoría de los días son bastante rutinarios. Me levanto, hago café, bajo al taller y paso horas cubierto de grasa y aceite de motor. Después del trabajo, normalmente ceno en el restaurante del pueblo o salgo con mis amigos al bar. Nada emocionante, pero no me quejo. Pero hoy no fue como la mayoría de los días. Eran alrededor de las 4 de la tarde y estaba terminando una reparación en una Harley antigua. Mi móvil vibró sobre el banco de trabajo, tintineando contra una llave inglesa oxidada. Eché un vistazo, pero lo ignoré, pensando que seguramente era Mike llamando para quejarse de su trabajo otra vez. Mike es mi mejor amigo desde el instituto, y últimamente llama siempre que necesita desahogarse. Entonces volvió a sonar, esta vez más fuerte, más insistente. Algo no encajaba. Me limpié las manos grasientas en los vaqueros y lo cogí. No era Mike. Era Laura, la madre de Mike. Dudé un momento, con el dedo suspendido sobre el botón de responder. Laura casi nunca me llamaba directamente. No recordaba la última vez que habíamos hablado sin Mike delante, pero algo en mi estómago me decía que algo no iba bien. ¿Hola? Dije con cautela. Jason, la voz de Laura sonaba temblorosa y débil, alarmándome al instante. Sí, soy yo. ¿Estás bien? No, quiero decir, sí, no lo sé. Mi coche se ha salido de la carretera. Creo que estoy atrapada. Su voz temblaba, el pánico era evidente en cada palabra. Se me heló el corazón. Laura, cálmate. ¿Dónde estás exactamente? Respiró hondo y pude oír agua salpicando débilmente de fondo. Se me hizo un nudo en el estómago. Estaba conduciendo cerca del Axair Drive. Había una curva cerrada y mi coche se salió, está en el lago. No puedo abrir la puerta, Jason. Estoy realmente asustada. Se me congeló la sangre. Esa carretera era famosa por ser resbaladiza, y sabía lo rápido que podía subir el agua del lago. Tranquila, Laura. Voy ahora mismo. Mantén el móvil cerca. No respondió, solo susurró con voz temblorosa. Por favor, date prisa. Solté todo, cogí las llaves y corrí hacia mi camioneta. Me temblaban las manos y tardé en meter la llave en el contacto, maldiciéndome por no haber contestado antes. Me había llamado 2 veces. ¿Por qué no respondí a la primera? Conduje tan rápido como me atreví. Mis pensamientos iban más rápido que el velocímetro. Mike trabajaba fuera del estado, a horas de distancia, y Laura había decidido llamarme a mí. No a emergencias, no a un vecino. A mí. El pensamiento me oprimió el pecho. Qué asustada tenía que estar para llamar al amigo de su hijo en lugar de a alguien más cercano. Cuando me acerqué a la curva del Axair Drive, sentí el corazón golpeando con fuerza contra mis costillas. Pude ver las marcas de neumáticos en el arcén embarrado que llevaban directamente al lago. Salté de la camioneta, dejé la puerta abierta y corrí hacia la orilla. La imagen me revolvió el estómago. El coche de Laura estaba parcialmente sumergido, la parte delantera ya empezaba a hundirse bajo el agua turbia. Se me cortó la respiración al ver su cara tras el cristal empañado, pálida, con los ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Golpeaba desesperadamente el cristal, sus movimientos eran frenéticos, la desesperación se reflejaba en su mirada. Jason, apenas oí su grito ahogado a través del cristal. Mi mente se aceleró. ¿Cuánto tiempo llevaba atrapada allí? ¿Cuánto nos quedaba? No perdí ni un segundo. Sin dudarlo, me lancé al agua fría y embarrada. El impacto del lago helado fue inmediato, pero la adrenalina tomó el control y me insensibilizó al frío mientras avanzaba. Al llegar a la puerta del coche,
agarré el tirador y tiré con todas mis fuerzas. No se movió. Jason, por favor. No puedo salir, lloró Laura, su voz amortiguada, pero lo bastante clara como para desencadenar otra oleada de pánico dentro de mí. Aguanta, voy a sacarte de ahí, grité, intentando tranquilizarla. Aunque el agua ya me llegaba al pecho, respiré hondo, volví a agarrar el tirador y tiré más fuerte. Nada. La puerta estaba atascada, bloqueada por la presión del agua y el marco dañado. Laura me miró a través del cristal, con los ojos muy abiertos y suplicantes, sus manos presionadas contra la ventanilla como si intentara alcanzarme. No te dejaré, Laura, grité desesperado por mantenerla tranquila, desesperado por creerme mis propias palabras. Ella asintió rápidamente, su aliento empañando el cristal. Las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con el agua que goteaba del techo del coche. El pulso me retumbaba en los oídos. Sabía que tenía que pensar rápido. Cada segundo contaba. Me giré hacia. En la orilla, miré desesperado a mi alrededor y vi mi caja de herramientas aún en la parte trasera de la camioneta. Sin pensarlo dos veces, avancé por el agua helada, con los músculos ardiendo, y agarré la pesada caja, llevándola de vuelta al agua tan rápido como pude. Cuando llegué al coche de nuevo, la ventanilla de Laura ya empezaba a quedar sumergida. Su cabeza estaba inclinada hacia arriba, intentando desesperadamente alcanzar el pequeño bolsillo de aire que quedaba. Golpeé la caja contra el techo del coche, rezando para que hubiera algo dentro que pudiera romper el cristal. Saqué una llave inglesa pesada y le hice señas a Laura para que se apartara de la ventana. «Cúbrete la cara», grité, conteniendo la respiración. Golpeé con fuerza el cristal. El impacto me recorrió dolorosamente el brazo, pero el cristal aguantó. Se me hundió el corazón. La presión del agua lo había convertido en algo casi impenetrable. Laura me miraba, con los ojos llenos de pánico, suplicando, mientras el agua seguía entrando lentamente en su coche. Sabía que se nos acababa el tiempo. «Aguanta», grité de nuevo, la desesperación cargada en mi voz. «No me rindo». Me estabilicé, respiré hondo y golpeé otra vez, con más fuerza. Esta vez, mi visión se nubló por el agua y el miedo. Tenía que sacarla. No había otra opción. El corazón me latía con fuerza, el agua fría me adormecía los miembros y me nublaba los pensamientos. La llave temblaba en mis manos cuando volví a golpear, más fuerte, pero parecía inútil. El cristal resistía, burlándose de mis esfuerzos, y el pánico crecía en mí. Dentro del coche, los movimientos de Laura eran cada vez más frenéticos. El agua le había llegado por encima de la cintura, empapando su ropa y empujándola al borde del pánico. La vi respirar con rapidez, los ojos abiertos de par en par, la boca abierta, buscando aire en el estrecho espacio que quedaba en el techo del vehículo. «Laura, escúchame», grité a través del cristal, intentando sonar más firme de lo que me sentía. «Te sacaré de aquí. Respira despacio, solo intenta mantener la calma». Asintió con rapidez, pero podía ver que le costaba cada gramo de fuerza mantenerse entera. Su cuerpo temblaba visiblemente mientras presionaba sus manos contra la ventana. Su expresión de miedo me destrozaba por dentro. Era la primera vez que la veía tan vulnerable, tan frágil, y eso encendió una determinación feroz en mí. Solté rápidamente la llave inglesa sobre el techo del coche y abrí la caja de herramientas empapada. Busqué frenéticamente. Destornilladores, alicates, nada parecía lo bastante fuerte para romper el cristal. Mis dedos tocaron algo pesado en el fondo, una palanca para neumáticos. La agarré con fuerza, los nudillos blancos por la urgencia. «Atrás», grité a través de la ventana, haciendo señas a Laura para que se protegiera. Ella se apartó como pudo, pegando su cuerpo al lado opuesto del coche, los ojos cerrados mientras el agua le llegaba al pecho. Tomé una profunda bocanada de aire y reuní toda la fuerza que me quedaba. Golpeé con todas mis ganas. El cristal se agrietó, aparecieron pequeñas líneas en forma de telaraña, pero no se rompió. La frustración me apretó el pecho.
El agua helada empapaba mi ropa y me drenaba la energía. Golpeé de nuevo, los músculos protestando con cada movimiento. Y entonces, por fin, el cristal estalló hacia adentro, en 1000 pedazos, que cayeron dentro del coche inundado. «Laura», grité, metiendo el brazo por la ventana rota. «Dame la mano». Durante un segundo eterno, solo vi agua oscura y revuelta. Entonces, sentí sus dedos rozando los míos, temblando con fuerza mientras se aferraba desesperadamente. Nuestras manos se aferraron por fin, y la sujeté con todas mis fuerzas, decidido a no soltarla jamás. Tiré con todo lo que tenía, notando cómo su cuerpo luchaba contra el agua que la envolvía. Salió del coche medio sumergido tosiendo violentamente, el agua goteando de su pelo, los ojos desorbitados por el miedo. Laura estaba casi sin fuerzas, su cuerpo se derrumbó en mis brazos apenas cruzó el marco de la ventana rota. «Te tengo», jadeé, con la voz temblorosa por la adrenalina y el frío. «Ya estás a salvo». Ella se aferró a mí con desesperación, los brazos rodeando mi cuello, los dedos aferrándose a mi camisa empapada como si fuera su único salvavidas. Su cuerpo entero temblaba, los sollozos le sacudían el pecho. El pánico en su respiración me rompía el alma, y la abracé con más fuerza, intentando compartirle algo de la mía. «Está bien», murmuré, moviéndonos poco a poco hacia la orilla. «Respira, Laura. Ya está. Estás a salvo». Cuando llegamos a tierra firme, casi se desplomó sobre la hierba. Su cuerpo entero temblaba violentamente, empapada y calada hasta los huesos. Me arrodillé a su lado, ayudándola con cuidado a sentarse de la forma más segura y cómoda posible. Sus ojos miraban al vacío, su respiración era errática y entrecortada. «Laura, mírame», le pedí suavemente, sujetándole los hombros con firmeza, intentando estabilizar su cuerpo tembloroso. «Ya estás bien. Solo sigue respirando». Poco a poco, alzó la mirada y, por primera vez desde el rescate, sus ojos se encontraron con los míos. Su mirada estaba llena de conmoción, gratitud y una profunda, inconfundible vulnerabilidad. Las lágrimas corrían en silencio por sus pálidas mejillas, mezclándose con el agua del lago. La intensidad de aquel momento me dejó paralizado, inmóvil. «Gracias», susurró, con la voz apenas audible entre los dientes castañeteando. «Jason, yo creí que no lo contaría. Si no hubieras venido». «No lo digas», la interrumpí suavemente, pasando el pulgar por su mejilla húmeda. «He llegado y estás bien. Eso es lo único que importa». Asintió despacio, apoyando la cabeza en mi hombro, dejándose llevar por fin. Sentí su peso contra mí, liviano pero cargado de emociones. Ya no era solo la madre de Mike. Era Laura, frágil y asustada, alguien que necesitaba desesperadamente consuelo y seguridad. Por primera vez, sentí hacia ella una protección profunda, un deseo intenso de protegerla de todo mal. Nunca había considerado a Laura como nada más que la madre de mi mejor amigo, una mujer que siempre me había parecido serena y firme. Pero ahora, en ese momento, mientras temblaba aferrada a mí, la vi con claridad, sola, vulnerable, humana. Tenía tanto miedo, admitió en voz baja, con la voz rota. Me sentía tan impotente. Mike está demasiado lejos. No tenía a nadie más a quien llamar. Me sentí tan sola, Jason. Se me encogió el pecho al oírla, y la rodeé con más fuerza, deseando que volviera a sentirse segura. Nunca había conocido una soledad como la suya. La que nace al enfrentarte al peligro completamente sola. En su estado frágil, la comprendí de una forma que jamás habría imaginado. «No estás sola», la tranquilicé con voz suave pero firme. «Te lo prometo, Laura. Mientras yo esté cerca, nunca volverás a enfrentar algo así sola». Sus ojos se cerraron lentamente y se acercó más a mí, absorbiendo mi calor, mi fuerza. Me quedé quieto con ella, sujetándola con cuidado, dejando que el silencio nos envolviera. El frío del agua desaparecía poco a poco, mientras nuestros cuerpos se calentaban y el miedo se disipaba, sentados en la orilla tranquila del lago.
Nos quedamos allí durante lo que pareció una eternidad, sin hablar ni movernos, envueltos en una intimidad nacida de la supervivencia. Finalmente, Laura levantó un poco la cabeza. Su respiración era más pausada, sus lágrimas se habían secado. Cuando me miró de nuevo, había una nueva suavidad en sus ojos, gratitud mezclada con algo más profundo, más complicado. Jason, susurró, con una ligera sonrisa en los labios. Me alegro tanto de que fueras tú. Esas palabras me atravesaron el pecho y se instalaron en mi corazón. Le sostuve la mirada, sintiendo la fuerza silenciosa de lo que acabábamos de vivir. Algo entre nosotros había cambiado para siempre. Ambos lo sabíamos, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Y en ese silencio frágil, sentados juntos a la orilla del lago, abrazando a Laura, supe con certeza que nada volvería a ser igual entre nosotros. Tras un largo rato allí sentados, finalmente ayudé a Laura a ponerse en pie. Su cuerpo aún temblaba ligeramente, el shock se veía en sus movimientos, y me di cuenta de que no estaba en condiciones de conducir hasta casa. Vamos, dije en voz baja, rodeándola con el brazo con delicadeza. Te llevaré a mi casa. Está cerca, y allí podrás calentarte y cambiarte. Laura no discutió. Solo asintió, con la mirada ausente, como si aún estuviera atrapada en el agua. La guié con cuidado hasta mi camioneta, abrí la puerta y la ayudé a acomodarse en el asiento del copiloto. Subí rápidamente por el otro lado, encendí la calefacción al máximo, esperando ahuyentar el frío que nos había calado hasta los huesos. El trayecto hasta mi apartamento, sobre el taller, fue en silencio, solo interrumpido por el zumbido del motor y algún que otro escalofrío de Laura. La miré de reojo varias veces, preocupado. Ella miraba fijamente por la ventana, con las manos apretadas sobre el regazo, los nudillos blancos. Deseaba con todo mi ser consolarla, tranquilizarla una vez más, pero las palabras me faltaban. Todo se sentía diferente después de lo ocurrido, frágil, incierto. Cuando llegamos a mi apartamento sobre el garaje, la ayudé a subir por las estrechas escaleras. Una vez dentro, encendí las luces y la guié hasta el sofá. Siéntate aquí, dije con suavidad. Voy a buscarte ropa seca y algo caliente para beber. Asintió en silencio, hundiéndose en los cojines. Sus hombros caídos, el agotamiento claramente grabado en su rostro. Corrí a buscarle una sudadera seca y un pantalón de chándal, y luego calenté una taza de té. Cuando regresé, se veía exactamente igual que la dejé, mirando fijamente al suelo. Toma, le ofrecí con voz baja, tendiéndole la ropa. Puedes cambiarte en el baño. Tómate tu tiempo. Laura cogió la ropa sin mirarme y desapareció por el corto pasillo. Mientras esperaba, comencé a pasear ansiosamente. Mi mente seguía dándole vueltas a la escena aterradora del lago. Estuve a punto de perderla hoy, una idea que me sacudió profundamente de formas que aún no lograba comprender del todo. Cuando regresó, vestida con mi sudadera enorme y los pantalones con los bajos doblados, el pelo húmedo y suelto, se me encogió el corazón al verla. Se la veía vulnerable, delicada, un lado de ella que nunca había visto en todos los años que conocía a Mike. Se sentó de nuevo en el sofá con lentitud, aceptando la taza de té que le ofrecí, rodeándola con ambas manos como si intentara absorber todo su calor. Me senté a su lado, con cuidado de mantener cierta distancia, y finalmente rompí el silencio. ¿Cómo te sientes?, pregunté con suavidad. Laura respiró hondo y soltó el aire lentamente. No lo sé muy bien. Todo sigue pareciendo irreal. Sigo pensando en lo cerca que estuve de. Su voz se apagó, atrapada en la garganta. Ahora estás a salvo, le recordé suavemente. Hiciste bien en llamarme. Ella alzó la mirada hacia mí, con expresión incierta. No tenía a nadie más, susurró, con una vulnerabilidad cruda en la voz. Mike está a horas de aquí y ya no queda nadie más cerca. Me sentí tan sola allí fuera. Me incliné un poco más hacia ella, conmovido por su sinceridad. Laura, no estás sola, insistí, con voz firme pero amable. Nunca lo has estado.
Mike puede estar lejos, pero yo siempre he estado aquí. Y siempre lo estaré. Ella me miró, con un destello de sorpresa en la cara. ¿Qué quieres decir? Dudé un momento, y luego decidí decirle la verdad. Quizá no te diste cuenta, pero siempre he intentado estar cerca cuando necesitabas a alguien. Incluso con cosas pequeñas, arreglar tu bufón roto el invierno pasado, o quitarte la nieve del camino cuando tenías gripe. No quería que fuera raro, ni nada así. Solo, vi cuánto hacías tú sola, y quise ayudarte. Te mereces más que sentirte olvidada. Laura me miraba fijamente, sus ojos azules abiertos, llenos de lágrimas. Poco a poco, la comprensión se reflejó en su rostro. ¿Eras tú? Yo, pensé que había sido un vecino. Me encogí de hombros, algo avergonzado. No creí que importara quién lo hiciera. Solo, no quería que luchara sola. De pronto, toda la compostura de Laura se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas, silenciosas. Su cuerpo temblaba suavemente, los muros emocionales que había mantenido durante tanto tiempo se derrumbaron por completo. Instintivamente, extendí la mano y tomé la suya con delicadeza. Tranquila, está bien, susurré, acariciándole el dorso de la mano con el pulgar en círculos reconfortantes. No es eso, Jason, negó con la cabeza, con la voz ahogada por la emoción. Es solo que, no me había dado cuenta de lo sola que me he sentido hasta ahora. Mike se mudó. Mi marido me dejó hace años, y desde entonces, he estado fingiendo. Fingiendo que estoy bien. Fingiendo que puedo con todo yo sola. Pero hoy, allí atrapada, me di cuenta de cuánto me estaba engañando a mí misma. Se me apretó el pecho al escucharla abrir su dolor con tanta honestidad. Le apreté la mano suavemente. Ya no tienes que fingir más, Laura. Estoy aquí. Lo que necesites, cuando lo necesites, te lo prometo, estaré aquí. Ella volvió a mirarme, aún con lágrimas en los ojos. Una sonrisa frágil y agradecida apareció en su rostro, iluminándolo incluso a través de la tristeza. No sabes cuánto significa eso para mí, dijo, mientras sus dedos se cerraban con más firmeza sobre los míos. El calor de su mano era inesperado, pero reconfortante. El aire entre nosotros se volvió cargado, íntimo de una forma que nunca había sentido con ella antes. Su respiración se calmó, igualándose poco a poco a la mía, como si nuestros cuerpos encontrasen un ritmo compartido. Nuestros ojos se veían conectados, y entre nuestras manos entrelazadas creció una conexión silenciosa e intensa. Sentí un impulso profundo de acercarme más, de eliminar por completo la distancia entre nosotros, pero me contuve, inseguro de si ella sentía lo mismo. Finalmente, Laura pareció darse cuenta de lo fuerte que me estaba agarrando la mano, de lo mucho que se había expuesto. Un rubor le tiñó las mejillas, y la vergüenza reemplazó rápidamente a la vulnerabilidad. Apartó su mano de golpe, rompiendo el hechizo. Lo siento, balbuceó torpemente, secándose las lágrimas y bajando la vista a su regazo. No debería haber dicho todo eso. Es demasiado. No, Laura, no es. No, de verdad, me interrumpió en voz baja, poniéndose en pie visiblemente alterada. Te agradezco todo, Jason, de verdad, pero no debería haberme dejado llevar así. No es apropiado. Su repentino distanciamiento me dolió más de lo que esperaba, dejándome momentáneamente sin palabras y sin saber cómo reaccionar. La intimidad del momento se había desvanecido, reemplazada por una distancia incómoda. No hiciste nada mal, logré decir finalmente, en voz baja. Me alegro de que estés bien. Ella asintió rápidamente, sin mirarme. Probablemente debería ir a acostarme un rato, murmuró, moviéndose con rapidez hacia el dormitorio de invitados. Solo, necesito descansar un poco. Mientras desaparecía por el pasillo, me quedé solo en el sofá, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Me dolía el corazón, lleno de confusión e incertidumbre. Sin embargo, bajo todo eso, persistía una clara e inconfundible sensación de algo completamente nuevo.
Una conexión tierna e inesperada que ninguno de los dos había anticipado. Me quedé sentado en silencio, escuchando el sonido distante de sus pasos alejándose, sabiendo que, desde ese momento, todo entre nosotros había cambiado de forma irreversible. Pasaron varios días desde el accidente hasta que finalmente me acerqué a casa de Laura para ayudarla a revisar los daños de su coche. El vehículo había sido remolcado hasta su entrada, un recordatorio brutal del momento aterrador que ambos habíamos vivido en el lago. No sabía qué esperar, pero al acercarme a su puerta, el corazón me latía con una intensidad nueva. Laura abrió y me dedicó una sonrisa suave, se la veía mucho mejor que la última vez que la vi. Sus ojos brillaban más claros y el color había vuelto a sus mejillas. Pero aún bajo la superficie, noté cierta fragilidad. «Hola, Jason», saludó con dulzura, apartándose para dejarme pasar. «Gracias por venir. No estaba segura de poder enfrentarme a ese coche sola». «No hay problema», respondí con calidez al entrar. «Quería asegurarme de que estás bien». Ella asintió, señalando hacia la cocina. «Estoy bien. ¿Te apetece un té? Es lo mínimo que puedo hacer». «Me encantaría», respondí, siguiéndola al acogedor calor de su cocina. La luz del sol se colaba por las cortinas, bañando la estancia con un resplandor dorado. Se sentía reconfortante, como volver a tiempos más sencillos, aunque ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Mientras Laura se ocupaba de preparar el té, miré por la ventana hacia su coche dañado, que reposaba en silencio en la entrada. La parte delantera estaba destrozada, el chasis abollado por el impacto, y la ventanilla que rompí ahora cubierta con plástico. El pecho se me encogió con la imagen, los recuerdos de aquel día regresando de golpe. Laura debió notar mi reacción. «Aún no me creo que saliera de allí», murmuró, dejando 2 tazas humeantes sobre la mesa. «Te debo más de lo que podría pagar». «No me debes nada, Laura», respondí con sinceridad. «Solo estoy agradecido de que estés bien». Verte atrapada así, me asustó. Se sentó frente a mí, soplando suavemente su té antes de volver a hablar. Creo que ese día me abrió los ojos. Me recordó lo frágil que es todo, lo rápido que puede cambiar la vida. Asentí despacio, entendiendo perfectamente a qué se refería. A mí me pasó lo mismo. Laura respiró hondo, mirando pensativa su taza. «Sabes, tras mi divorcio me convencí de que podía con todo sola. Me volví buena en eso, en ser fuerte para Mike, trabajando más horas para mantener la normalidad. Pero la verdad, Jason, es que ha sido agotador. Y últimamente, con Mike tan lejos, me he sentido más sola que nunca». Su voz era suave, vulnerable, y me desgarró el alma. «No tienes que hacerlo todo sola, Laura. Nunca lo tuviste que hacer». Ella alzó la vista hacia mí, con los ojos brillando suavemente. «Nunca me di cuenta de todo lo que has hecho por mí todos estos años. Me siento culpable al pensar en cuántas veces me ayudaste sin que yo me diera cuenta». «No lo hice para que te dieras cuenta», dije con suavidad, sosteniéndole la mirada. «Lo hice porque, bueno, siempre te he admirado, Laura. Tu fortaleza, tu bondad, cómo mantuviste todo en pie por mí que incluso cuando todo parecía desmoronarse. Supongo que siempre me has importado más de lo que quise admitir». Los ojos de Laura se agrandaron un poco, sorprendida, con una chispa de emoción en su interior. Sus dedos se aferraron más fuerte a la taza, como buscando estabilidad. «Jason, no tenía ni idea de que sentías eso». Le ofrecí una sonrisa leve, algo incómoda. «¿Cómo ibas a saberlo?» Nunca dije nada. Me parecía demasiado complicado, demasiado arriesgado. Eras la madre de Mike, intocable. Así que me mantuve al margen, ayudando en silencio. Laura guardó silencio un instante, claramente asimilando lo que acababa de confesar. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de posibilidades no dichas y de temores. «Has estado aquí todo este tiempo», susurró al fin, con un tono teñido de arrepentimiento. «No sé por qué nunca te vi realmente. Quizás simplemente no estábamos listos para verlo», sugerí con suavidad.
Pero creo que, después de lo que pasó en el lago, algo cambió. Laura asintió despacio, dejando su taza con cuidado sobre la mesa. Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, y en ese silencio compartido hubo una conversación que las palabras no podrían expresar. El tiempo entre nosotros se llenó de una conciencia creciente de lo profundamente entrelazadas que se habían vuelto nuestras vidas. Era a la vez emocionante y aterrador, como si estuviéramos al borde de algo incierto. Finalmente, Laura rompió el silencio, su voz vacilante. Jason, tengo que ser honesta. Esta conexión que hemos descubierto, me asusta. Me asusta un poco, dijo con voz baja. Instintivamente, alargué la mano sobre la mesa y la posé con suavidad sobre la suya. A mí también me asusta, admití. Pero quizá, eso está bien. Los ojos de Laura brillaron, la emoción aflorando de nuevo. Vaciló un instante antes de continuar, su voz temblaba ligeramente. Después de que mi marido se fue, juré que nunca volvería a depender de nadie. No emocionalmente, no de esa forma. Pero estos últimos días, me he apoyado en ti. Quizá demasiado. Le apreté la mano con suavidad, intentando reconfortarla. Está bien apoyarse en alguien, Laura. Eso no te hace débil. Solo significa que eres humana. Parpadeó, conteniendo las lágrimas, claramente dividida. Eso es lo que me preocupa, Jason. He pasado tantos años construyendo muros, convenciéndome de que no necesitaba a nadie más. Y ahora, aquí estás tú, atravesando esos muros, y es abrumador. Tengo miedo de volverme dependiente de ti, de estar sintiendo demasiado. Me dolieron sus palabras, y más aún la confusión y el miedo que se reflejaban en su rostro. Quise prometerle que nunca la decepcionaría, pero entendía demasiado bien su temor. Laura, empecé con cuidado. Lo que ocurrió entre nosotros en el lago, y desde entonces, ha sido intenso para ambos. Lo entiendo. Y sí, puede que sea complicado. Eres la madre de mi mejor amigo, y jamás planeé que esto pasara. Pero ahora mismo, lo único que quiero es que te sientas segura, apoyada. Todo lo demás, podemos resolverlo juntos, poco a poco. Laura miró nuestras manos entrelazadas, claramente en conflicto. Luego, con un suspiro leve, retiró suavemente su mano y volvió a envolver los dedos alrededor de su taza. Jason, por mucho que aprecie todo lo que has hecho, creo que sería mejor dar un paso atrás. Necesito algo de distancia para aclarar mi mente y asegurarme de que no estoy perdiéndome de nuevo. Sentí una punzada de dolor, aunque comprendía lo que decía. Lo respeto, Laura. Solo, no quiero que vuelvas a sentirte sola. Me dedicó una sonrisa triste y suave, con los ojos humedecidos. Ya has hecho más por mí que nadie. Pero esto parece una línea que podríamos lamentar haber cruzado. Y no quiero estropear lo que tenemos. Asentí lentamente, aceptando sus palabras, aunque mi corazón se resistía. De acuerdo, susurré. Lo que necesites. Laura desvió la mirada, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Gracias, Jason. Por todo. Permanecimos en silencio unos segundos más, la habitación cargada de sentimientos no dichos. Finalmente, me levanté, sabiendo que debía irme antes de complicarlo más. Estaré aquí si alguna vez necesitas algo, le recordé suavemente, caminando hacia la puerta. Lo sé, murmuró a mis espaldas, con voz apenas audible. Al salir, sentí la brisa fresca acariciarme el rostro, en contraste con el calor que acababa de dejar atrás. Sabía que Laura tenía razón al pedir distancia. Pero el vacío que sentía era imposible de ignorar. Mientras me alejaba, me di cuenta de que la puerta que habíamos abierto al pasado también había revelado algo mucho más profundo y complejo de lo que habíamos esperado. Y ahora, con la distancia cuidadosamente colocada entre nosotros, me preguntaba si esa puerta seguiría abierta, o si ya había comenzado a cerrarse. Los días se convirtieron en semanas, y el espacio silencioso que Laura había pedido persistía pesadamente entre nosotros. Respeté su decisión y me mantuve alejado, pero fue más difícil de lo que imaginaba.
Cada vez que pasaba por su casa y veía su coche aún sin reparar, una punzada me atravesaba el pecho. Intenté ocupar mi mente con el trabajo, enterrando mis sentimientos en el zumbido de los motores y el estruendo del metal. Pero Laura nunca estaba lejos de mis pensamientos. Entonces, una tarde, mi móvil vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó y el corazón me dio un vuelco al ver su nombre. Dudé un segundo antes de contestar, pero las ganas de oír su voz vencieron cualquier duda. «Hola, Jason». La voz de Laura temblaba ligeramente, más suave de lo habitual. «Siento llamarte así de repente, pero…». Se detuvo, respirando con dificultad. «Hoy no estoy bien. No sé con quién más hablar». «Estoy aquí», respondí sin dudar. «¿Qué pasa?». Ella soltó un largo suspiro, sus palabras eran casi una disculpa. Pensé que la distancia me ayudaría a aclarar la cabeza, pero solo me ha hecho sentir más aislada. No puedo estar sola esta noche. No lo dudé. Voy para allá. Agarré la chaqueta, las llaves y conduje rápidamente por las calles oscuras, el corazón latiéndome con fuerza. Las luces de la casa de Laura estaban tenues cuando llegué. Al llamar a la puerta, sentí un nudo de ansiedad en el estómago. Laura abrió despacio, pálida y con el rostro demacrado, los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Pasa», susurró, apartándose para dejarme entrar. Nos acomodamos en la familiar calidez de su salón, aunque esa noche se sentía distinta. Distinto. El ambiente era distinto, cargado de tensión, incertidumbre y emoción a flor de piel. Laura estaba sentada en silencio en el sofá, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, claramente luchando con algo más profundo de lo que podía expresar fácilmente. Pensé que mantenerme alejada ayudaría, admitió finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, pero solo empeoró las cosas. Lo único que hizo fue recordarme lo vacío que se siente todo sin alguien como tú cerca. Sentí un nudo en la garganta al oírla, pero guardé silencio, dejándola hablar libremente. Me repetía que podía con todo sola. Lo he estado haciendo durante años. Pero desde el accidente, y sobre todo desde aquella conversación, me he dado cuenta de cuánto me he estado mintiendo. He construido esta vida basada en la soledad, creyendo que me hacía más fuerte, pero solo me ha hecho sentirme sola. Me miró, con lágrimas resbalando lentamente por sus mejillas. Su sinceridad, su franqueza, me conmovieron profundamente. «Tienes derecho a sentirte así, Laura», dije con suavidad. «No es debilidad. Todos necesitamos a alguien a veces». Suspiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «He estado fingiendo durante tanto tiempo, fingiendo que no necesitaba a nadie. Fingiendo que no me daba cuenta de cómo siempre estabas ahí, ayudando en silencio. Fingiendo que no me sentía sola cada maldito día». Me dolió escuchar su confesión. Me incliné con cuidado, acortando la distancia que ella misma había pedido antes. «Laura, no te ayudé para demostrar nada ni para presionarte a sentir algo. Lo hice porque me importas de verdad. Siempre me has importado». Ella sostuvo mi mirada, con los ojos brillando suavemente. «Ahora lo sé, Jason. Y me asusta, porque una parte de mí desea desesperadamente apoyarse en ti, dejar que alguien más lleve parte de esta carga. Pero otra parte teme estar perdiendo el control». Extendí la mano con cautela, tomándola entre las mías con suavidad. Esta vez, no se apartó. Sus dedos se curvaron lentamente alrededor de los míos, como si aferrarse a mí fuera su única tabla de salvación. «Laura, apoyarte en alguien no significa que pierdas el control», dije con sinceridad. «Significa que has encontrado a alguien en quien confías lo suficiente como para compartir el peso. Quiero ser esa persona para ti, no porque no puedas sola, sino porque no deberías tener que hacerlo sola». Los hombros de Laura temblaron levemente, luchando por contener la emoción. Desvió la mirada, tragó saliva, y su voz salió impregnada de angustia silenciosa. «Tengo miedo, Jason. Miedo de que si me permito depender de ti, no pueda volver a sostenerme sola si te vas». Le apreté la mano con suavidad. «No me voy a ir.
Estaré aquí mientras me necesites. Sin condiciones, sin expectativas. Solo yo, a tu lado. Ella volvió a mirarme, una mezcla de gratitud e incertidumbre reflejándose en su rostro. ¿Y Mike? ¿Y los demás? ¿Cómo podríamos explicar esto? Lo resolveremos juntos, respondí con calma. Ahora mismo, lo único importante es que tú te sientas segura y acompañada. Lo demás lo veremos más adelante. Conozco a Mike, y confío en que cuando te vea feliz, cuando entienda, lo aceptará. Laura soltó un largo suspiro tembloroso, inclinándose levemente hacia mí, permitiéndose por fin relajarse. Ojalá fuera tan sencillo. Tal vez lo sea, sugerí suavemente. No tenemos que apresurarnos ni hacer ningún anuncio. Solo vayamos paso a paso, día a día. Permítete apoyarte en mí, aunque sea un poco. Déjame demostrarte que no tienes que cargar con todo sola. El cuerpo de Laura empezó a relajarse contra el mío, su respiración se estabilizó, igualándose con la mía. La intimidad de ese momento fue poderosa, el inicio de una confianza reconstruida desde los cimientos. Nos quedamos en silencio, en una habitación llena de una paz reconfortante. Finalmente, Laura alzó la cabeza, sus ojos se encontraron con los míos, llenos de determinación serena. Jason, gracias por estar aquí. Por no rendirte conmigo, susurró suavemente. Aún tengo miedo, pero quiero confiar en ti. Quiero creer que las cosas pueden ser diferentes. Lo serán, la aseguré. Ya no estás sola, Laura. Y te prometo que, pase lo que pase, estaré a tu lado. Ella esbozó una pequeña y frágil sonrisa, apoyando la cabeza suavemente en mi hombro. La rodeé con el brazo, sujetándola con firmeza, sintiendo, por primera vez, que el espacio entre nosotros por fin se acortaba. Algo nuevo estaba surgiendo, delicado e incierto, sí, pero innegablemente poderoso. Permanecimos allí, en silencio, dejando que la quietud fortaleciera el vínculo entre nosotros. Mi mente se adelantaba, imaginando un futuro lleno de posibilidades y desafíos, pero sobre todo, de una esperanza que hasta ahora no me había permitido sentir. Aún así, sabía que Laura seguía siendo frágil, y que debíamos tomarnos esto con calma. Jason, dijo ella. Me sigue preocupando hacia dónde va esto, susurró finalmente, rompiendo el silencio cómodo que compartíamos. Lo sé, respondí con suavidad. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Ella asintió ligeramente, absorbiendo mis palabras. Puede que no sea fácil. La gente podría juzgar, no entender. No me importa, la interrumpí con ternura. Me importas tú. Me importa cómo te sientes. Me importa asegurarme de que estés bien. Eso es lo único que importa. Los ojos de Laura se llenaron de gratitud y alivio. Me apretó la mano de nuevo, sujetándola con fuerza, como si pusiera a prueba la solidez de nuestro vínculo. Entonces, intentémoslo, dijo finalmente, con determinación renovando su voz. Vayamos despacio y veamos a dónde nos lleva esto. Paso a paso. Sonreí suavemente y asentí. Paso a paso. Mientras nos sentábamos en silencio, sintiendo el peso de nuestras decisiones asentarse entre nosotros, comprendí que habíamos llegado verdaderamente a un punto de inflexión. Finalmente habíamos decidido enfrentar nuestros sentimientos de frente. Ya no huíamos de ellos ni los negábamos. A partir de ese momento, pasara lo que pasara, no estaríamos solos. Lo enfrentaríamos juntos. Después de aquella noche, Laura y yo intentamos mantener cierta distancia. Acordamos tomárnoslo con calma, y durante varios días apenas hablamos. Nos limitamos a mensajes educados, intentando respetar los límites que habíamos establecido. Sin embargo, cada vez que pasaba por delante de su casa y la veía moverse tras las cortinas o cuidando sus flores, el pecho se me encogía con fuerza. Alejarme de ella se sentía antinatural, casi incorrecto, como si me faltara algo vital. Entonces, de forma inesperada, todo volvió a cambiar. Era sábado por la tarde cuando Mike me envió un mensaje, de la nada. «Hey,
Jason, acabo de volver al pueblo para ver a mamá después del accidente. Pásate si tienes tiempo. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. La idea de ver a Laura otra vez me llenaba tanto de emoción como de ansiedad. Pero enfrentarme a Mike era otro tipo de preocupación completamente distinta. Él era mi mejor amigo. ¿Cómo podría explicarle los sentimientos tan complejos que habían surgido entre su madre y yo? Aún así, no podía evitarlo para siempre. Respirando hondo, le respondí rápidamente. Claro. Nos vemos pronto. Cuando llegué a casa de Laura, Mike ya estaba en el porche, con una amplia sonrisa. Bajó rápidamente a saludarme, dándome un abrazo amistoso. Tío, qué alegría verte, dijo riendo, dándome unas palmadas en el hombro. Gracias por cuidar de mi madre. En serio. No hay problema, Mike, respondí, intentando mantener la voz firme. Me alegro de que esté bien. Dentro de la casa, Laura me recibió en silencio, cruzando brevemente su mirada con la mía antes de apartarla rápidamente. Sentí la incomodidad al instante. La tensión se podía cortar con un cuchillo, tan evidente que incluso Mike, que normalmente no captaba lo emocional, se detuvo y nos miró con suspicacia. ¿Todo bien?, preguntó con cautela, frunciendo el ceño. Laura asintió con rapidez, forzando una sonrisa casual. Sí, todo bien, Mike. Es solo que ha sido estresante desde el accidente. Mike frunció el ceño pensativo, claramente percibiendo algo más profundo en las palabras de su madre. Claro, murmuró lentamente, desviando la mirada hacia mí con una curiosidad contenida. Oye, Jason, ¿podemos hablar fuera un momento? Quiero preguntarte algo sobre el coche de mi madre. Se me cayó el alma a los pies, pero forcé una expresión tranquila. Claro. Salimos al porche, dejando a Laura en el interior, visiblemente nerviosa. Mike cerró la puerta con cuidado y se volvió hacia mí al instante. Muy bien, tío. Suéltalo, dijo directamente, cruzándose de brazos y mirándome con seriedad. ¿Qué está pasando aquí realmente? Dudé, dividido entre la lealtad a mi amigo y la honestidad sobre mis sentimientos. Mike, no quiero que esto se ponga raro. Él negó con la cabeza con firmeza, con los ojos sinceros. Jason, solo dímelo. Nos conocemos de toda la vida. Sea lo que sea, lo superaremos. Respirando hondo, le sostuve la mirada con firmeza. Mike, la verdad es que he desarrollado sentimientos por tu madre. Durante un momento, el silencio entre nosotros fue insoportable. Mike me miraba con los ojos muy abiertos, entre el asombro y la incredulidad. Me preparé para la ira, para los reproches, para cualquier cosa menos lo que vino después. ¿Tú, y mi madre?, repitió Mike en voz baja, procesando la información. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión, y finalmente adoptó un gesto más sereno, casi pensativo. No te voy a mentir, tío. Es bastante inesperado. Asentí despacio, con el corazón latiéndome con fuerza. Lo sé. Y créeme, no lo planeé. Sucedió después del accidente, cuando la vi tan vulnerable, tan sola. Me di cuenta de que lo que sentía por ella iba mucho más allá de la amistad. Mike exhaló lentamente, visiblemente luchando con sus emociones. Vaya, no es precisamente fácil de asimilar. Lo entiendo, dije en voz baja. Si estás enfadado, lo entiendo. Nunca quise complicar las cosas entre nosotros. Me miró con seriedad, midiendo cada palabra con cuidado. Mira, Jason, estoy sorprendido, claro. Pero, sinceramente, sé lo duro que ha sido todo para mi madre. Desde que papá se fue, nunca volvió a abrirse con nadie. Verla tan sola siempre me ha preocupado. Y conociéndote a ti, con lo buena persona y genuino que siempre has sido, quizá esto no sea algo tan malo. Me recorrió una oleada de sorpresa, seguida rápidamente por alivio y gratitud. ¿No estás enfadado? Mike negó despacio con la cabeza. No lo creo. Quizá debería estarlo, pero lo único que me importa es la felicidad de mi madre. Si tú puedes hacerla feliz,
¿Quién soy yo para interponerme? Eres la única persona en quien confiaría para algo así. Sentí cómo se aflojaba el nudo en mi pecho. La tensión, por fin, comenzaba a disiparse. Gracias, Mike. Te prometo que no ha pasado nada aún. Apenas hemos empezado a admitir lo que sentimos. Los dos sabíamos lo complicado que era esto. Mike asintió con expresión reflexiva, mirando hacia la casa. Es complicado, sin duda. Pero tal vez, no tiene por qué ser imposible. Solo cuida de ella, ¿vale? Se merece a alguien bueno. Alguien en quien pueda confiar de verdad. Lo haré, respondí con solemnidad. Tienes mi palabra. Mike esbozó una leve sonrisa y volvió a darme una palmada en el hombro. Entonces estaremos bien, Jason. Confío en ti. Mientras volvíamos a entrar, me sentía más ligero, aunque la inquietud aún latía dentro de mí. Laura alzó la vista, visiblemente ansiosa al vernos regresar, claramente sin saber qué había ocurrido fuera. Mike rompió la tensión primero. Mamá, voy a salir un rato. Se me olvidó recoger algo en el pueblo. Vosotros dos, hablad. De verdad. Lo necesitáis. Laura lo miró, sorprendida, alternando la vista entre él y yo. Pero Mike simplemente le sonrió con calma y salió, dejándonos solos. Ella se levantó despacio, con los ojos abiertos por la ansiedad. Jason, ¿de qué habéis hablado? Me acerqué con suavidad, hablando con calma. Le conté la verdad, Laura. Sobre nosotros. Sobre lo que siento por ti. Su rostro se sonrojó levemente, y sus ojos buscaron los míos con urgencia. ¿Y Mike lo entiende? Lo entiende, la tranquilicé en voz baja. Quiere que seas feliz. Confía en mí. Nos da su apoyo, si eso es lo que decidimos. Laura soltó un suspiro tembloroso, y vi cómo el alivio se dibujaba en su rostro, suavizando la preocupación. Oh, Jason. Tenía tanto miedo. Nunca quise herir a Mike ni dañar vuestra amistad. No lo has hecho, respondí con firmeza, acercándome y tomándole la mano con delicadeza. Mike se preocupa profundamente por tu felicidad. Sabe que mereces a alguien que esté verdaderamente a tu lado. Laura me miró a los ojos, y su rostro se iluminó con gratitud y afecto. Nunca imaginé esto. Nunca pensé que tú serías la persona en la que podría confiar así, por completo. Le apreté suavemente la mano. Yo tampoco lo esperaba. Pero se siente correcto. Estar separados, evitarnos, nunca se sintió bien. No quiero estar sin ti, Laura. Ella sonrió con ternura, devolviéndome el apretón, y la incertidumbre desapareció de su mirada. Yo tampoco quiero estar sin ti. He pasado demasiado tiempo huyendo de lo que siento. Demasiado tiempo fingiendo que estaba bien sola. Quizá ya es hora de dejar de fingir. Nos quedamos en silencio, asimilando el peso de nuestra decisión. El futuro seguía siendo incierto, lleno de complejidades y posibles desafíos, pero el miedo comenzaba a desvanecerse. Juntos, podríamos enfrentar lo que viniera. Laura dio un paso adelante y me abrazó con ternura, con sinceridad. La rodeé con cuidado, sintiendo su calidez, su presencia reconfortante en mis brazos. En ese instante silencioso, todo encajó. Nuestro pasado compartido, los miedos superados y la esperanza incierta de un futuro juntos. Aún no teníamos todas las respuestas, pero allí, abrazados, había algo que sí sabíamos con certeza. Ya no estábamos solos.